Después que parí a mi primer hijo fue frustrante porque el maltrato aumentaba. Cada vez que yo apuñaleaba a una mujer y yo caía presa, que yo veía que mi familia iba a soltarme, yo me sentía bien. Si me llama por mi nombre me conviene. Yo pensaba que eso era algo grande para Dios. Lo más extraño de todo es que todo el que estaba en la campaña, mientras el predicador me llamaba, no me podían ver. Yo decía, pero qué extraño porque yo estoy aquí. ¿Y por qué ellos no me pueden ver? Bendiciones nuevamente, bienvenidos a su canal de YouTube, UK Radio. No olviden suscribirse, darle like y de activar la campanita. Hoy nos encontramos con una ministra del Señor, fuerte de la ciudad. En el segmento, en mi experiencia, ella va a hablar todo sobre su vida, testimonio, cómo llevar el evangelio, todo aquí. Ella es Brenda Batista. Aleluya. Bendiciones. Bendiciones para todos. Deseo ser de bendición para cada uno de los oyentes en esta noche. Y quiero que sepa que Dios ha hecho cosas poderosas, maravillosas en nuestra vida. Necesito que le dé al botón de seguir para que pueda escuchar este testimonio. Amén, muy bien. Bien, cuéntame un poco de usted. Bueno, ¿Quién es Brenda? ¿Dónde viene Brenda? Antes de convertirse, ¿dónde viene Brenda? Brenda Batista viene de estudiar en colegios de la ciudad, colegios caros. Viene de una familia que siempre se mantuvo pendiente a ella. Y como era tan rebelde, al no ser criada por su padre, su madre, pues mi familia decidieron internarme en un internado de monjas detrás del consulado americano. Pero ¿qué pasa? Que las monjas eran muy permisivas conmigo. Me querían mucho, me adoptaron prácticamente como su hija. Y ahí en esa permisividad dañaron el propósito que mi familia tenía por el cual me mandó al internado. Claro, aunque apoyaban en todo, yo, haz lo que tú quieras. O sea que Brenda Batista no era mala de un principio. La calle, el mundo, las raíces de amargura, la falta de perdón, la hizo ser quien fue luego de salir del internado de monjas. O sea, antes de llegar a la calle, cuéntanos un poquito más de su adolescencia, su niñez. Mi adolescencia fue muy triste porque a pesar de que mi bisabuela, que fue la que me dejó con la esposa de mi abuelo y ella, a pesar de que mi bisabuela me lo mandaba todo, yo no era feliz. Había una niña que le hacía falta una mamá, que le hacía falta un papá. Siempre me preguntaba por qué mi mamá no me quiso si yo era su primera hija. Yo me hacía la pregunta de que por qué mi mamá me regaló a mí, regaló a mi segundo hermano, a mi tercer hermano, a mi cuarto hermano. Éramos 9 y yo siempre me preguntaba. Y siempre tenía, mi mamá. Y siempre tenía esa raíz de amargura. Y aunque mi abuela, mi bisabuela, hacía todo por mantenerme feliz, yo no podía ser feliz. Ya venía una niña creciendo con raíces muy fuertes de amargura, con raíces de falta de perdón. Yo decía que yo nunca iba a perdonar a mi mamá. Porque la abandonó. Porque me abandonó, nunca me quiso. quiso. Su hermano, obviamente. Sí. Cuéntanos más sobre esa línea. Bueno, entonces cuando yo fui creciendo, me fui poniendo un poco rebelde. Ya no respetaba a nadie en mi casa. No respetaba, ya yo no tenía límites. Pues cuando me envían al internado de monjas, ya no pueden pagar el internado de monjas porque era bastante caro. Era un internado que estaba detrás del consulado americano. Ya usted sabe. Entonces ya mi abuela cae enferma, dice que ya no lo pueden pagar, bueno, me dejan en una casa en la capital porque yo no quise volver aquí a San Pedro. Pero ¿qué pasa? Que tuve que verme en la obligación de venir. Es ahí donde conozco el padre de mis hijos y ahí comienza la historia lamentable en la vida de Brenda. Ahí vamos a llegar. La vida de calle. La historia de Brenda Batista. Habla un poco de eso. La vida de calle fue muy frustrante todo lo que yo viví,
porque al tener la falta de cariño, la falta de amor de un padre, de un familiar, de alguien que me amara, me aferré a un hombre que tenía demasiada capacidad mental, porque era un tigre de la calle, para una niña acababa de salir de un internado de monjas. Pues el hombre me enamoró, yo me enamoré del hombre perdidamente, y es ahí donde empiezo a vivir con el hombre. Pero ¿qué pasa? Que al poco tiempo de vivir con el hombre, ya la niña que se fue a vivir con el hombre ya no era una niña, era una mujer frustrada, porque el siguiente paso que dio fue más fuerte que el paso que vivía en su niñez. Ya comenzaron los maltratos verbalmente. ¿De parte de él? De parte de él, era un hombre completamente abusador. Me maltrataba físicamente y verbalmente. O sea, ahí comenzó todo. Él se aprovechaba de que cuando yo decidía volver a mi casa, él se aprovechaba de que mi abuelo me decía, tú te fuiste. Y había un refrán que decía en el mundo, el que ensilla su caballo sabe para dónde va. El hombre tigre con capacidad de la calle sabía que él me tenía monitoreado. O sea que no había ningún sitio para donde yo me pudiera escapar. Él sabía que ya yo era de él completamente. Pues cuando él ve que ya yo empiezo a reflexionar, a ver tanto maltrato, el hombre me daba con una tabla, con hormiga, duraba semanas trancada en la casa. Después que parí a mi primer hijo fue frustrante porque el maltrato aumentaba. Pero como yo no tenía dónde coger, para dónde irme, tenía que literalmente, esto no es una película ni una novela, porque hay casos de la vida real que se están viviendo de verdad. Y hay gente que todavía vive eso. Yo tuve que, aún en contra de mi voluntad, quedarme a vivir con el hombre. ¿Sí, pues no tenía dónde coger? No, no tenía. Tenía una mamá que vivía borracha día y noche. Tenía un papá que nunca me quiso. Digamos que. Y ya yo estaba tirada literalmente en la calle. Pero ¿qué pasa? Que ya aumentaron los abusos. Él venía borracho, drogado. Y yo recuerdo que la última vez que él vino drogado me dio un machetazo aquí en la cabeza. Y yo dije, ay no. Entonces me da el machetazo y no me deja ir al médico, porque si yo iba al médico iba a caer preso. Yo digo, ay, Claro. ya los abusos tienen que parar aquí, ya yo soy muy joven, salgo embarazada de la segunda niña. Del mismo padre, obviamente. Sí, del mismo. Pues ya no aguanto más los abusos. Siempre me decía, cuando estaba drogado, siempre me decía que yo no iba a ser de él ni de nadie, porque él me iba a dejar postrada en una silla de ruedas. Pues, ¿qué pasa? Que cuando me voy a donde mi mamá, caigo abajo del puente, a la orilla del río, por ahí le decían el alambique, para ese tiempo. Yo siempre paraba abajo del puente, siempre comencé a hacer coro con todos los tigres, a hacer coro con todas esas mujeres de abajo del puente, porque buscaba toda la forma de estar poco tiempo con mi mamá, ya que ella no me quería a mí, ni yo la quería. Exacto. Pero no tenía donde vivir. ¿Qué pasa? Que conocí al joven, a un muchacho, y comencé a tener relaciones, a formar una relación con el segundo padre de mis hijos. Pero ¿qué pasa? Que yo recuerdo que un día, mi vida fue muy frustrante, ¿verdad? Y así mismo hay cientos de jóvenes que están en el mundo, en la calle, pasando por situaciones así, que no han podido arreglarlo un psicólogo. Pero yo quiero decirte, joven, que Cristo tiene toda la solución. Si papá no te quiere, si mamá no te quiere, la mejor solución no es la droga, ni el alcohol, ni el cigarro, porque quedará totalmente frustrado y tocando a fondo, como toqué yo en mi vida. Pues comencé yo a tener una relación con aquel hombre, y un día mi mamá vendió la leche y los pampers de mis hijos para comprarlo de ropa. Ese día yo nunca lo puedo olvidar. Wow. Y yo le dije, yo se lo voy a decir al papá de mis hijos que hiciste eso. Y ella me dijo, si tú haces eso, entonces yo le voy a decir que tú tienes otro hombre. Yo no quería que el papá de mis hijos supiera que yo tenía otra relación tan pronto, porque iba a cumplir. Yo le tenía pánico, yo le tenía miedo.
Hermano, ese hombre comenzó a montarme una persecución. Iba por la mañana, iba de madrugada a acecharme. Hasta que él logró su objetivo. Es ahí entonces donde yo siendo joven, me da la puñalada En el pie. aquí en la femoral. La femoral es una vena que es conectada del corazón. Ahí estaba yo inclusive, sacada del amor, donde mi familia lloraba. Mi familia pensaba que yo estaba muerta. Pueden preguntarle eso a Giovanca Batista. Sí. Yo recuerdo que yo no escuchaba, yo no veía nada, pero sí escuchaba algo. Y yo no sé de dónde me salió decir, Señor, yo no te conozco, pero sí es verdad que estoy aquí. Hazle saber a mi familia que yo estoy aquí. Ahí comenzó mi historia. Ahí comenzó mi vida más frustrante, porque ahí entonces yo me preguntaba por qué nací. O sea, ahí no siquiera vino el evangelio todavía. No. Yo ahí fueron los peores momentos de mi vida, porque ahí yo quedé frustrada. Ahí comencé a preguntarme por qué yo estoy vivo. A cuestionar. Yo soy una lacra en la sociedad. Porque llegar hasta el punto que mi familia, mis padres no me quieran, y encontrar un hombre en plena juventud que me haya lisiado, que me haya sentado en una silla de ruedas, es algo demasiado frustrante. Yo no consumía droga, pero ya en la silla de ruedas comencé a consumir. O sea, también estaba en silla de ruedas. Yo duré 5 años en silla de ruedas, yo no caminaba. Wow. Yo no caminaba. Esa pierna, mire esa pierna me quedó así. Entonces ahí comenzó mi vida a dar otro giro. Ya yo quería ser una adulta. Cuando me corregían de niña, yo recuerdo que me decían que yo iba a ser peor que mi mamá, que yo iba a ser igualita que mi mamá. Pero yo me hice en mi mente que yo iba a ser peor que mi mamá. Yo quiero darle un consejo a cada madre, a los padres, a la familia, no más que a tus hijos. Se fue. Ten cuidado con la palabra que tú estás sembrando de raíz en una mente tan pequeña. Yo me propuse en mi mente que yo no iba a ser como mi mamá, no, que yo iba a ser peor que mi mamá. Ahí comencé yo a los años, en silla de ruedas. El hombre con el que yo vivía me manejaba la silla de ruedas. Yo andaba con un cuchillo, andaba con un spray. Y era atracando. Cuando nosotros apretábamos. Después que logro, la doctora Inés Raya me daba terapia, me puso a caminar. Después de 5 años, nos metían en compraventa. Comencé a consumir, a vender droga y a consumir droga. Wow. Teníamos un punto de droga en una cisterna, nosotros sacamos la cisterna y ahí en la cisterna nosotros teníamos a alguien que nos vendía droga y nosotros lo despachábamos por lado. Y yo me sentía tan cómoda en esa vida, tan bien, Claro. porque yo sentía satisfacción porque estaba golpeando a mi familia. Cada vez que yo apuñaleaba a una mujer y yo caía presa, que yo veía que mi familia iba a soltar, yo me sentía bien. Sí, porque estaba llamando la atención. Estaba llamando la atención. Es lo que quería. Y sí, entonces, por eso que yo siempre cuando estoy dando prédica, aconsejo a los padres, aprovechen y denle amor a sus hijos. Si la gente supiera, Si la gente supiera el daño que le hace a un niño, digámoslo, mental y emocional. como lo marca. Mira, Las palabras tienen mucho poder. pero para no contarte el cuento, cuando Dios comenzó a tratar conmigo, mi vida fue muy frustrada, porque yo me sentía perseguido. O sea, Dios la persiguió. Yo por eso estoy tranquila, que aunque mis hijos, oye mamá, aunque tus hijos no estén sirviéndole a Dios, está tranquila. Pues ¿sabes por qué? Porque va a venir una persecución. Lo primero que va a pasar es que tus hijos van a entrar en una depresión y va a ser una depresión severa. ¿Sabes por qué? Porque no entienden el por qué el dinero no lo hace feliz, el por qué el carro no lo hace feliz, el por qué la vanidad, el hombre no lo hace feliz, y ahí se va a chocar con la realidad. Y es como yo llegué a tocar tan fondo en mi vida, siervo de Dios, que yo me estaba haciendo pipí en la ropa. Yo me quedaba en los costenes durmiendo. Por eso mis mejores prédicas son de los costenes a los púlpitos. Porque ¿quién iba a imaginar que aquella mujer
que aquella mujer, después de tocar tan fondo, después de Satanás querer lograr su objetivo de ponerme a tocar fondo, Sí. yo iba a terminar predicando en los altares. Sí. Iba a terminar viendo Yo mujeres mismo. convertirse conmigo, con la sierva. Yo mismo, cuando la vi que se convirtió, dije, wow. Yo había escuchado de ella, sabía que era mala Sí. en mi tiempo. Sí. Digo, pero no, verdaderamente Dios cambia porque tiene un testimonio grandísimo y cuando predica, Poderoso, lo que Dios ha hecho ha sido wow, poderoso. Dios está en la... De verdad que sí. Y comencé oye, es una cosa tremenda porque yo nunca me detuve a pensar en Dios que me salvó la vida, No. que me sacaban de la cárcel. Hace mucha gente que Dios lo salva. Yo nunca le di mente a Dios. Para mí, Dios no era nadie. Pero llegó un momento en mi vida de que yo salía con mis amigas. No se sentía feliz. No. Y yo no me bebía bien un vaso de cerveza cuando ya yo estaba hecha puta. Y ya comenzaban las amigas mías a burlarse, a reírse. A decir, ay, no. Y tú eres, ya nosotros no queremos salir contigo porque o te emborrachas de una vez te haces pipí. ¿Qué es lo que te pasa, Brenda? Había una persecución. Era Dios que no era atrás. Lo segundo era que cuando entraba a mi casa, yo me reía de que me hacía pipí en la ropa. Pero cuando entraba a mi casa era otra cosa. Llorando. Lo que no me detuvo, que fue la muerte, que Dios me salvó la vida, que me paró de una silla de ruedas, me detuvo la vergüenza, porque ya yo era la burla. Yo no tenía dominio. Yo entraba bebiendo bien un colmadón, entraba a hacer pipí al baño del colmadón y ahí me quedaba durmiendo. Mi familia buscándome por todos lados. Estaba tocando muy en fondo. Me fumaba 35 cigarrillos diarios. Yo tenía que consumir todos los días y tenía que beber todos los días. Yo sentía persecución. Entonces llegó el joven Luis Miguel Motasierra y me dijo, vamos a la iglesia. Ahí empezó la vida. Por eso, nueva vida. Sí, mi nueva vida. Por eso yo le digo a los jóvenes, y siempre tengo que testificar lo mismo, porque no puedo cambiar el testimonio. No. Persevere. Si usted le cayó a una alma atrás, persevere. Ore por esa alma. Yo recuerdo que en medio a veces él me esperaba y me decía, Brenda, yo tengo que adorar. Y yo drogada, mira, borracha, que no tenía fuerza. Él me voceaba, Brenda, yo te estoy esperando. Muchas veces me ayudó a cambiarme, a ponerme ropa para llevarme a la iglesia. Ahí empezó mi historia. Ahí comenzó el pastor de Buenas Nuevas y la pastora de la iglesia Buenas Nuevas a darme palabras. Pero esa palabra que él me daba era la misma palabra que me daba el pastor del colegio Jeremías. Esta iglesia se llama, yo creo que, ¿cómo se llama la iglesia que está por aquí, detrás de Iberia? Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, el pastor que ya falleció. Yo recuerdo que cuando él me veía escuchando música, ya había una mal. Había un hermano que me esperaba con adoraciones de madrugada. Y había un pastor que lo sacaba, que lo ponían a caminar porque le había dado una trombosis. Y él cada vez que me veía, me decía, yo no te veo como la prostituta, yo no te veo como la alcohólica, yo te veo como la próxima misionera, yo te veo como la próxima predicadora. Y yo decía, Dios mío, por eso me tiene que estar loco, yo bajo de un fumo, yo bajo de efecto de alcohol, de droga, este hombre, ¿cómo me está diciendo eso a mí? Y cada fin de semana que yo lo veía caminando, él levantaba la mano y decía, dígame misionera, ¿cómo está? Dios te bendiga. Esta va a ser la próxima predicadora de este barrio. Marca las almas con una palabra. Porque dice la Biblia que en nuestra boca hay poder. Marca a tu vecino con una palabra. Así como con las palabras tienen poder para... La palabra tiene poder para desatar. Para dar vida. Entonces, como ya ese hombre me había desatado en el mundo espiritual, me había marcado con esa palabra, el Señor usó a Luis Miguel. Y voy a la iglesia. Y esos pastores comienzan y me dicen lo mismo. Nosotros no te vemos como la mujer del mundo. Nosotros te vemos como la próxima evangelista, como la próxima predicadora. Yo no entendía nada de lo que estoy diciendo. Y si ven a Brenda Bautista de ahora y la de antes, de que la comencé a tener un sueño. Ahí comenzó Dios a trabajar conmigo. Yo prendo de atrás. Y es ahí donde llego, a donde una psicóloga cristiana que estaba en el San Esteban. Y yo le decía, pero si tú eres cristiana, ¿por qué tú trabajas aquí?
porque tú eres católico. Trabajo. Y yo recuerdo que ella me recetó una pastilla para que yo durmiera. La pastilla me hicieron efecto 2 o 3 días. Y después, Pero después no, porque era Dios. Era yo tú. me sentía una persecución. Y recuerdo que volví donde ella y ella me dijo, mira, manito, si esa pastilla que yo te recé no te pudieron hacer efecto, yo te voy a dar la palabra que hace tiempo yo quería dar. Lo que no puede lograr la pastilla, lo puede lograr Dios. A ti lo único que te hace falta es Jesucristo. Amén. Tu mejor medicamento es Jesucristo. Sí, la paz que el hombre da y que el mundo da, no hay forma. Yo ni La paz que Dios da, sobrepasa todo el enemigo. Ojo, pero claro, yo hubiera 100%. querido, no voy a hacer el mismo cliché como dice todo el mundo, conocerlo al arte, no. Es que Dios tenía que revelárseme algo. Quizá no hubiera pasado tantas cosas, pero qué bueno que pasé todo este proceso. Porque a través del proceso, ¿cuántas armas han venido a crear? Duele, pero cuando tú ves la otra cara, dices, no, tuve que pasarlo. Para Sí. que otra persona venga al pie de Cristo. Bueno, entonces, cuando Dios empieza a tratar conmigo, es cuando mis hijos fueron a buscarme a la esquina. Unos policías le dijeron, mira, tu mamá, allí está su mamá durmiendo en la esquina. Se quedó muy borracha, no se puede parar. Parece que el yo verme ella, no me quisieron parar. Pero déjame decirte que en esa condición, yo pude observar y ver muchos cristianos que me veían en esa condición No. y preferían seguir de largo que darme una palabra o que ayudarme a llegar a mi casa. Lamentablemente. Cuando tú veas un propósito de Dios en un colmado, cuando tú veas un propósito de Dios en una esquina, aunque tú lo veas con la barriga afuera, aunque tú lo veas con ropa pegada, dale una palabra. Y si tú no te quieres acercar, desátale una palabra en el mundo espiritual. Porque la palabra tiene un poder y yo soy testigo de eso. Sí, Yo recuerdo que mis hijos iban insultándome, me iban diciendo, yo recuerdo que mi hijo varón se desesperó y dijo, Dios, llévatela, quítala, ya nosotros no aguantamos más vergüenza. Desesperado, era muy desesperado porque yo no llegaba a mi casa tranquila. Yo comenzaba desde que llegaba a dar golpe, pero ese día las palabras que mis hijos me dijeron me marcó y me golpearon mucho. Qué bueno que Dios lo usó. Porque Dios va a usar hasta tu propio enemigo para llevarte al prójimo. Mis hijos no eran mi enemigo, pero el enemigo estaba dentro de ellos porque estaban golpeando con la palabra. Pero hasta lo que hace el enemigo, Dios lo usa para glorificarse. Se glorificó. Todo lo obra para bien. Cuando le aman a Dios. Esas palabras comenzaron a retumbarme cuando estoy en mi habitación y me tiro al piso. Y comienzo a golpear el piso y enciéndome la palabra que dice, una es prostituta, una es drogadicta. Yo se la dije todo el Señor. Hasta que yo le dije, si es verdad que tú eres el Dios que cambia a la prostituta, que cambia a las drogas, cámbiame a mí. Yo soy tan mala que ni tú mismo me quieres. Y ahí comencé a recordar Todo lo que le hizo. todo mi niñez, todo lo que pasé. Es que yo soy tan mala que tú ni tú mismo me quieres. Si me llaman por mi nombre me convierto. Yo pensaba que eso era algo grande para Dios. Y yo recuerdo que hicieron una campaña relámpago en la esquina de mi casa. ¿Cuánto me hacen falta esa campaña? Lamentablemente, Y hay 2 o 3. yo congreso en 4 paredes. ¿Y las almas? El Espíritu Santo trataba conmigo y me decía, hay un círculo donde los cristianos solamente claman por su situación personal, donde los cristianos solamente claman por las situaciones que están viviendo de enfermedad de sus ¿Y hijos, las almas? pero no claman por la necesidad de otros. Ay, Dios mío, misionera, Dios no te sacó del mundo para que tú estés orando por lo tuyo. Encárgate de lo de Dios. Que Dios encárgate de lo de Dios, que Dios se va a encargar de lo tuyo. Esos hijos están bajo la obediencia de Cristo. Tu situación matrimonial se va a encargar Cristo. De tu situación en tu familia se va a encargar Jesucristo. Trabájale a Dios. Sal de la misma monotonía, del mismo círculo. La iglesia se quedó ahí.
en el mismo círculo. Ya a nadie le interesa con alma. No, como digo, congreso, actividades, cuatro paredes. Y recuerdo yo que cuando entré en el predicador Samuel Castillo, yo no lo conocía. Él comienza a llamarme por mi nombre. Ni se conociera. Yo recuerdo que esa batería me estaba, de la esquina a mi casa, me estaba rompiendo los tímpanos del oído. Y ahí comencé yo a decirme la palabra, estos cristianos me tienen falta. Pero de repente, que le entré en el predicador comienza a hablar en lengua, comienza a llamarme. Y yo digo, no sé, a mí que me llaman así, yo me convierto. Y vuelve el predicador y comienza, ¿alguien conoce a Brenda por aquí? Literal, yo vi dos personajes que me agarraron, yo sentí dos personajes que me agarraron aquí y me agarraron allí y me llevaron a la casa. Lo más extraño de todo es que todo el que estaba en la campaña, mientras el predicador me llamaba, no me podían ver. Yo decía, pero qué extraño porque yo estoy aquí. ¿Y por qué ellos no me pueden ver? Parece que Satanás me estaba haciendo invisible para que no me viera. Pero qué bueno. Sí, porque es lo que veía, porque él sabía. Pero qué bueno que hay luz en medio de las tinieblas y en medio del túnel. Yo recuerdo que Samuel Castillo, desesperado, decía, ay Dios mío, déjame predicar. Y cada vez que quería leer la Biblia decía, Brenda, ¿alguien conoce a Brenda aquí? Todo el mundo miraba a mi casa. Ahí comenzó mi teléfono a sonar y a llamarme las amigas, a burlarse. Es a ti que te están llamando, pero conviértete. Eran llamadas de burla. Pero que en mi pensamiento yo decía, si ellas supieran que yo anhelo con el alma, que sea a mí que me estén llamando. Porque el que está pasando una necesidad sabe por qué grita. Por eso Bartimeo gritaba y golpeaba tan fuerte. Porque aquellas mujeres no entendían que cuando yo llegaba después de hacer mucha chercha, había una cortina que se cerraba y era una cortina de depresión, una cortina de soledad. Y había un socorro y era alguien que yo necesitaba, que era el padre que me dijo, tú eres la niña de mis ojos. Yo recuerdo que yo llamé a la evangelista que ya murió y le dije, mira, yo soy Brenda. Yo soy la que él está llamando. Y él comenzó. Yo le decía, yo quiero pararme, pero no puedo. Siento que tengo candado aquí y tengo candado en el pie. El diablo. Y yo, claro, por eso que cuando hay una alma que va a los cultos de pasión por las almas, yo no forzo, yo le doy la palabra. Porque, oye, la presencia de Dios, mira, tener a Dios y tener su presencia pudre los yugos, rompe las cadenas. Y él comenzó a orar, mire, ese hombre comenzó a pelear hasta que yo pude. Sí, porque era una batalla que estaba viviendo por su alma. Porque y yo recuerdo, que era matarla y llevarla. Yo recuerdo que el predicador me dijo, pero si tú eras Brenda, ¿por qué duraste tanto por pasar? Yo soy el Dios que tú llamaste a las 4:20 de la madrugada. Yo soy el Dios que tú le dijiste que si te llamaba por su nombre, tú te ibas a ir. Y yo me quedo mirando y me quedo mirando a mi hermano. Y todo lo que el predicador me decía, yo decía, no te apures, que la campaña se va a acabar. Porque para mí, mi mente era que mi hermano le había contado todo, pero que no había forma de que mi hermano le contara nada, porque yo estaba en mi habitación sola. Y donde vivía mi hermano no concordaba donde estaba mi hermano. Para que todavía el enemigo estaba batallando. No, porque el enemigo entenebrece la mente y entenebrece los corazones. Y eso es lo que no entendemos los cristianos. Sí. Y hacemos, y la gente supiera que el mundo espiritual es más fuerte que el mundo natural. eso es lo que no entendemos los cristianos, que hacemos una campaña hoy y porque hicimos una campaña hoy y se convirtieron 2 almas nada más, no queremos seguir siendo perseverantes. Tenemos que perseverar tenemos que seguir peleando las almas porque hay personas que al igual que por la situación que yo pasé, está pasando por esa condición y está pidiendo a grito auxilio. Pero nosotros estamos entretenidos. Estamos entretenidos en nuestra situación, en el mismo círculo. Ahora que tú estás transmitiendo en vivo, aparecen 25 gente pidiendo oración y los que te están pidiendo oración son los cristianos
Lo dijo. Y se han quedado en... Y no es malo que tú pidas la oración, claro que no. Pero no te me quedes en ese círculo porque tú sabes que de ese desierto te va a sacar Dios. Exacto. Porque Porque sacó a veces de uno. tú sabes que en ese proceso te va a sacar Dios, misionera, misionero. Detente un tiempo, un rato. Y tiene que pasar, mira, la oración es repetitiva, no, eso no es bueno. La Biblia habla de eso, de las oraciones, de las palabras repetitivas. ¿Cómo tú vas a ir pidiéndole, Señor, dame un milagro en la enfermedad, Señor, un milagro en mis hijos? Si se lo pediste, entrégaselo. Y mientras tú se lo entregas a Dios, sal a trabajar. Ya. Porque hay gente que se está muriendo de una depresión. Se están refugiando en la droga, en el alcohol, en el cigarro, en la juca. Son problemas que tú tienes en casa que Dios... Pero tú sabes que Dios se va a encargar No, de este problema. ya que estamos hablando de eso, si tú no puedes salir, usa las redes. No solo para ver Netflix, para ver lo que sea. No, y ni... Una palabra que tú escribas en cualquier red, le va a llegar a la gente porque llega. Le llega. Pero hubo una palabra que me marcó y es que desde mi niñez yo nunca tuve a alguien que me dijera palabra linda. Entonces, después que me dijo todo, yo caí llorando, porque ahora las almas caen y cuando caen se levantan igualito. Pero cuando... Sabes que el arrepentimiento para no el vino. Entonces, cuando yo me paré de ahí, él me dijo, mírame a los ojos. Tú eres la niña de mis ojos. Cuando él me dijo así, yo en mi mente, mira, me olvidé del predicador que estaba frente a mí. En mi mente dije, pero venga, ¿y será que este predicador no sabe mi historia? Si él supiera los atracos que yo he hecho, si él supiera la droga que yo tengo que consumir a diario, si él supiera que yo estoy atada a los vicios, si él supiera las mujeres que yo he apuñaleado, si él supiera todo lo malo que yo he hecho, no dijera que yo soy la niña de sus ojos. Y ahí yo no entiendo. O sea, yo no entendí en ese tiempo cómo Dios podía presentársele a alguien frente a frente. Yo recuerdo que ese hombre me volvió y me agarró la tía y me dijo, mírame a los ojos. Yo soy hermoso, me voy a cambiar. Ya no te llamarán Malatane, ya no te llamarán, te llamarán la próxima misionera, te llamarán la próxima predicadora. Mírenla bien, porque nunca más será 5 de noviembre del 2000. Wow. Marcó mi vida. Yo bendigo a ese predicador Amén. que se dejó usar y bendigo a cada predicador que se deja usar genuinamente Sí. para predicarle unas almas como yo estaba. Pregúntame, yo quiero que tú me preguntes. Un día, Hoy en día, en la misma esquina donde me convertí. ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo llega? O sea, ya hablamos de cómo llegó el evangelio y todo eso. ¿Cómo llega a Pasión por las Almas? ¿Cómo llega a su ministerio a su vida? Bueno, ¿Cómo la idea? O sea, sabemos que fue del cielo, pero... Dios fue una revelación. Yo recuerdo que yo estaba durmiendo y se me presentó un personaje en forma de barbero. Y me dijo, necesito que te quites los pantalones y no lo uses más. Y necesito que te quites el tinte rojo y no lo uses más. Cuando yo me convertí, tenía un tinte. Porque ya no quiero que te llamen, ya yo no quiero que te vean como la mujer del mundo, sino como la sierva de ahora. Yo me levanté, no. Y yo me levanté y hice lo que mi padre me dijo. Cuando ya tengo más o menos un año en el Evangelio, el mismo personaje se me presentó y me dijo, allá arriba hay unas cortinas, busca la cortina, ve donde tu papá, y yo quiero que tú hagas un ministerio, el ministerio se va a llamar, me lo puso ahí mismo en la pasión por las almas, porque eso es lo que tú eres. Dios utilizando lo mismo que uno era. Eso es lo que tú eres. Yo no entendía, porque yo comencé a preguntarme, pero será, pero ¿quién me habló? Porque yo ni siquiera me sé la Biblia, yo ni siquiera sé hablar en un micrófono, yo no sé nada. Pues, Preparando el terreno. hablé con mi papá y hablé con la esposa de mi papá. Ellos me dijeron, no hay problema. Hermano, comenzaron los cultos a funcionar. Yo no sabía ni qué decir, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo. Y ahí comencé a aprender
Ahí eran los cultos de los lunes que hacía Michael en el club. Sí, me acuerdo. Ahí, 2002, ahí, 2013, ¿no? ajá, ahí comencé yo a ver que hablaba mucho del monte. Ahí me comencé yo a ir al monte. Entrar a las 3 de la mañana al monte y salía a las 3 de la noche al otro día. Todos los días me llevaban mis dos muchachitas ropa. Y me iba Lo para hacían en el mundo. y me iba para el monte. Pero cuánto anhelo yo ese monte así. Ya no, Donde quiera que tú mirabas en ese monte había un siervo de Dios. Sí hay, pero ya no hay como antes. Exacto. Que tú puedes quedarte de madrugada, que tú puedes quedar a amanecer con confianza, ya no hay. Lamentablemente. Oye, donde Tampoco quiera hay. que tú ibas al monte, tú escuchabas En muchas casas también. el área voceando. Pues comenzamos a trabajar. Luego de ahí tuve una pequeña situación y ahí me envió Jehová a donde le decían la maldición de la blota, que Jehová le cambió la bendición de la blota. Y tenía mucho levantamiento. Me hacía mucha guerra, pero perseveramos ahí como 2 o 3 años. Luego entonces el Espíritu Santo me habló en sueño y me dijo, está lista. Y yo decía, ¿lista de qué? Vamos a la esquina de donde yo me saqué. Aquí me tuve día. Bueno, la esquina donde yo me convertí aquí y donde yo vivía era al frente. Yo decía que yo nunca iba a predicar ahí y que me daba vergüenza, que no me iban a hacer caso. Bueno, pero Dios comenzó a trabajar y a trabajar. Es que de lo que Dios rescató, ahí mismo lo usa. Y ahí comenzó el Señor a levantar a pasión por la paz. Que esto es una bendición. Que Ha convertido mucha gente. ha sido una bendición. Hemos tenido ataques, hemos tenido levantamientos, hemos visto sillas llenas, pero también hemos visto sillas vacías y no nos hemos detenido porque tenemos perseverancia en Cristo, porque sabemos que lo que Dios dijo se va a cumplir por encima de toda situación. He visto también mucha gente diciendo, ¿cuándo va Pasión de las Almas? Pasión de las Almas. Y usted dice, no, uno va porque una situación, pero la semana que viene la gente va. No, la gente no. Hay que perseverar. Sí. Porque hay personas que cuando tienen un ministerio y no ven ni qué resultado. y no ven resultados. Dique, porque los resultados están. Porque mira, por ejemplo, tú estás aquí, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, tú no veas resultados en esto, pero tú no sabes una sola alma que le pueda hablar este testimonio, que le puedan hablar los otros testimonios. Siempre digo eso, aunque sea una gente que lo ve y dio fruto, aunque no nos lo diga. Oye, esto se trata de la perseverancia. Amén. Yo recuerdo que después de pasar la situación en el Ministerio Pasión por las Almas, donde se descarriaron las líderes de la adoración, se descarriaron todas las líderes, se descarriaron todas las danzarinas. Yo le dije al Señor, ¿y ahora qué? Sí, porque es fuerte. No, porque es muy lindo predicarlo, el problema es vivirlo. Y van a venir situaciones fuertes a tu vida en el ministerio. Pero no te quedes ahí, levántate, porque mientras tú estás ahí, Satanás está haciendo lo que le da la gana con esas almas que te necesitan así como vos estás. Y yo recuerdo, no, se me va a olvidar, en medio de llanto, yo le dije al Señor, y ahora, cada vez que iba al culto, los cultos vacíos, parece que fui yo que cometí el error de hacer lo que hicieron aquellas personas y los cultos vacíos. Se frustrante, uno se desespera, Señor, por eso. Pero nunca me detuve. Pero llegó un día donde yo levanté mi mano en el culto. Yo le dije, Dios, ¿y ahora qué? Y yo nunca me olvido que literal yo oí esa voz que me dijo, tú estás viendo la silla vacía, pero adentro de muchas cosas te estás llevando liberación. Escucha la palabra. Cuando tú te convertiste, tú no estabas en un culto, tú estabas en tu casa. Sé la fuente de esas vidas que están a tu alrededor. Que al final va a dar fruto. Yo dije, esta es la gasolina para que el motor la arranque. Y estamos ahí. Vayan alma, yo me gozo. No vayan alma, yo me gozo. Y Dios, yo decía, Dios mío, pero pongo las transmisiones en vivo en Facebook y no se me conecta nada más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces me decaía, me reía, yo decía, ay Dios mío, nada más se conectan 10 fieles, 5 fieles.
Pero un día mi hija me dijo, mami, pero usa la plataforma de TikTok, da tu testimonio. Cuando comencé a usar la plataforma de TikTok, Si algo supiera que esto está lleno de gente, no como para maldad, también para bien. Tú la puedes usar para mejorar. eso rompió. Sí. Yo recuerdo que subí un pequeño corte y se hizo viral. Subí una pequeña palabra, se hizo viral. ¿Tú sabes cuántas personas se me están conectando? 1000, 700, 800 gente. Y aunque yo no esté recibiendo monetariamente nada de TikTok, se me están convirtiendo las almas. Ahí es que voy. Use la plataforma, señor, la plataforma, así, tanto como YouTube, como este canal, nosotros redes, no solo para ver memes, para predicar, porque mucha gente perdiéndose. Hay niños matándose por TikTok. Mira, cada vez que yo veo que el predicador está predicando y que está haciendo el llamado, que los que están ahí en el culto no se convierten, ellos comienzan, yo me quiero reconciliar con el Señor. 5, 10, 7 almas, yo digo, gracias. La palabra. No es mira, tu trabajo nunca va a ser en mí. No. Ve, sube al hospital, lleva eso tratado. Llévale comida, la preventiva, no para eso. Aquí cada cual Dios le entregó un ministerio. Ejércelo, por favor. Recuerden que la palabra es un proceso de transformación en las vidas. No es una vez, pero en la vida, ¿va? Como lo hizo con ella, como lo hizo conmigo, así mismo va a hacer con ustedes y con aquellas personas que también no conocen a Cristo. Un proceso de transformación, no te puedes cansar de predicar el Evangelio. Así. Sígueme preguntando porque quiero que me preguntes. Sí. ¿Cuál ha sido su mayor reto en el Evangelio? Mi mayor reto es levantarme cada miembro. A cargar silla y a pararme de frente. A pelear con un principado de alto rango que no quieren decir la santa. Su mayor tentación, o sea, ¿qué ha visto que te ha frustrado tanto? Me frustró mi mayor frustración y mi mayor, ¿cómo digo? Fue en cierto proceso, fue ver que las personas que eran mi amigo, mi hermano en Cristo, o sea, los mismos cristianos, en medio de mi situación fueron los primeros que me bombardearon, los primeros que me mataron. Sí, tuve que escuchar notas de audio de personas que decían que me amaban. Tuve que ver con mis ojos cómo lo mismo dentro del pueblo de Dios me dieron la paz. Eso fue, pero yo decía, pero ven acá. Esto tiene muchas cosas que se parecen al mundo. Pero yo no pertenezco al mundo. Tú eres mi mundo, Jehová. Es lo que entre bomberos no podemos poner la manguera, pero si hay trigo, como le había dicho, pero si no, que lo dice. hay que dejar que crezca todo. Sí. Y ese es mi reto, es. Uno de los mayores retos es levantarme cada miércoles. A veces con los procesos más fuertes dentro de mí. ¿Usted tiene un llamado a pastorado? ¿Ya lo está haciendo o está estudiando porque se está preparando? No, nos estamos preparando, estamos estudiando, sí. Estamos estudiando porque no podemos ser... Sí, porque usted lo ha escuchado ahora y antes usted lo ha escuchado. No podemos discipular a nadie sin antes ser discípulos. Exacto. Estamos preparándonos como estudiantes y Dios nos ha educado, porque el problema de muchos de nosotros evangélicos, que queremos pisotear, queremos señalar, queremos criticar los propósitos de Dios sin imaginarnos, o que se nos olvida que Dios va a mirar perfeccionándonos poco a poco, porque la mujer que te está hablando hoy a ti en esta entrevista no es la misma mujer que le hacían entrevista, que hablaba así. O sea, el Señor nos va educando. El problema es que tú te desesperas y el que te oye se desespera. Entonces, esto es por escalón. Hoy tú estás aquí dando un programa, pero hoy tú vas a ser dueño de un programa, pero después tú vas a terminar siendo dueño de un programa, porque esto es por escalón. Entonces, por eso que cuando yo veo un nuevo creyente que alguien en la iglesia lo quiere acelerar, le digo, no lo acelere, déjalo que pita. Pero que es muy mal criado, déjalo que está haciendo libre. Es todo un proceso, al paso. Todo un proceso. Tú sabes que a mí no me podía ni siquiera corregir. Era una persona sumamente rebelde. Ahorita también el evangelio acá. Hablando en lengua, predicando. Sí.
yo me gobernaba. Hasta que, Todo un proceso. hasta que yo caí donde el pastor Benito, yo, donde mi pastor. El final, ese pastor. Pastor mío también. Riéndose, me mandaba las cosas. Riendo, me decía, tú predicas lindo, Brenda. Tú predicas muy lindo. Y todo el mundo se emociona contigo, pero después que tú le vas a predicar. Porque tú no tienes palabras. No puedes hablar por el testimonio. Tiene que haber Y palabras. ahí yo comencé a reflexionar. Yo dije, bueno, algún día yo voy a ser pastora. Algún día voy a viajar, voy a predicar, tengo que estudiar. Hay que prepararse. Vamos por el tercer nivel, estamos estudiando. Ah, Estamos estudiando. Sí. Nos está dando mucho, al principio fue un proceso muy fuerte. Sabes que cuando yo no sé si tú sabes, que cuando una persona consume tantas drogas, eso le come la neurona. ujú. Y al principio fue fuerte para mí porque estudiaba y se me olvidaba. Y tú sabes que en mi principio yo me aceleré demasiado y antes de comer, de beber leche, yo comí plátano. Entonces ya cuando Pues sí. Y lamentablemente están descarriados. ya cuando comienza a escucharse mi nombre, ya yo era una persona reconocida. Entonces ya cuando vengo siendo reconocida que dije, bueno, yo voy a estudiar, porque ya mi pastor dice, pero había un pleito. Y Satanás me decía, no, mija, tú no puedes estudiar, porque tú eres muy reconocida. Y cuando ellos sepan que tú no sabes nada de la Biblia, La que veo tirada. me mantuvo en ese pleito hasta que yo un día dije, mentira Dios, diablo me tiró. Uno reprende. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Vamos a estudiar. Gracias a Dios. Vamos por el tercer nivel. Ya falta uno. Con luz, no, yo quiero entrar. Llegar a la universidad. Estamos estudiando teología. No teología desde que me vaya a San. Cosas para aprender. No, Hay porque, algunas teologías que... no. Estamos estudiando, nos estamos preparando. Estamos aprendiendo Sí, porque la palabra. Para seguir llegando el evangelio a sus personas que nos están escuchando y dicen, Y por eso yo siempre le exhorto a pastores, a ministros, a líderes que inviten a un predicador. Si usted ve que no sabe mucho de palabras, no lo condene. Si usted lo ore para que el Señor se le revele, para que venga esa revelación de la palabra. El pastor tuvo paciencia, pero ayudó. sí, bonito de lo bueno, bueno. Sí. Bien. Para arribar, porque a la gente le gusta mucho el testimonio y todo eso, ¿qué usted le aconseja en su experiencia? Ya que se llama en mi experiencia. ¿Qué usted le aconseja a las personas, tanto cristianos como no cristianos? Pero aconsejo que en base de que de mi testimonio. Sí. Bueno, la persona. Y más gente del mundo. Porque yo siempre me enfoco en la gente del mundo. Aunque dentro del pueblo de Dios hay muchas personas que necesitan a Cristo, que necesitan que Dios se les revele. Sí. Y es que ellos no saben que Dios los sacó del mundo para que ellos comiencen a trabajar con esas almas que lo necesitan. Déjame decirte, alma, no habrá un carro. Cuando yo me convertí, mi hermano acababa de ser millonario. Dentro de mi patio, en el patio de mi casa, yo tenía más de 7 y pico de millones enterrados. Y mi hermano se acababa de ser millonario, hoy está muerto. Yo no sé si tú sabes ese testimonio cuando lo enterraron sin cabeza. Yo le enterré en una funda negra que estaba aquí. Wow. O sea que yo no me convertí porque me faltaba dinero. Yo me convertí porque se me reveló Dios. Yo me convertí porque el propósito de Dios en mí tuvo una fecha de cumplimiento. Es bueno que diga eso, para que la gente no diga que no, porque como ya está pasando las necesidades, ella está convencido, porque hay mucha gente así que se convierte. Yo sí estaba tocando fondo en mi vida, pero necesidad no. Pero te puedo decir que no hubo dinero, no hubo vanidad, no hubo un hambre, no hubo un vicio, no hubo nada en el mundo que me llenara como me llenó Cristo. Tú vas a caminar, te vas a poner las mejores ropas, vas a tener el vehículo hoy y mañana te va a cansar de manejarlo. Vas a decir que quiere el último iPhone y cuando lo tenga lo va a tirar porque tú vas a saber que eso no te va a llenar. El único que llena se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo, el que se me reveló a mí, el que me cambió el nombre. Ya no te llamarán mala ramera, te llamarán la sierva de Jesucristo. Busca la iglesia más cercana
Y si tú no tienes un cristiano que te invite, ve tú y visita. Dice la palabra, que viene por el oír la palabra de Dios. Yo escuché la palabra de Dios y ahí comenzó Jehová a revelar. Sal de esa oscuridad y llega a la luz. Eso es lo único que yo te puedo decir. Cuando yo doy mi testimonio en muchas iglesias, tú sabes qué me dicen. ¿De verdad usted vivió todo eso? Sí, porque hay gente que se lo inventan. No, no, no. Lamentablemente, ¿sabes que No, en la vida del Señor? no, claro. Y si Dios con su testimonio no pudo convencer a muchos, ¿por qué tiene que inventarte tú un testimonio? Y yo le digo, mira, es que no, es que usted es tan seria, tan decente, que yo no puedo creer. Sí, Sí, y papá. yo le digo, Yo no testigo de eso, no a totalidad, pero sí. yo le digo, hay marcas. Y lo que tú quieras saber de lo que yo te conté, ve a la rotonda, pregúntale a los motores de la rotonda de ahí, San Pedro de Macorís. Barrio Blanco, de ahí, donde tú te quedas. Ujú. Porque mi testimonio, Dios siempre tiene su testigo. Dios lo va a hacer. Dios te va a sacar de los contenes a los púlpitos, porque al igual que yo hay muchos. Hay gente que Dios sacó del basurero, que comían basura. Dios va a seguir trabajando, pero acércate a Él. Y a los cristianos, sal del círculo. Sal de ese círculo, orando por tus problemas, cuando hay miles que están deseando que tú ores por ellos. Dios te bendiga. Amén. Bueno, muchas gracias, Brenda Batista. Realmente, Amén. Esta entrevista fue de mucha bendición. No, pero Hasta a mí tocó algunas partes de mi vida que no sabía. O sea, muy fuerte, de verdad que y déjame decirte, no quiero que se me escape, no, mira para allá. siempre trabaja con la convicción de que tú lo haces por amor, no porque va a venir una recompensa del hombre. Sí, las recompensas van a llevar del cielo, pero siempre trabaja con la convicción de que algún día todo lo que sembraste va a ser cosechado. Amén. Hoy en día el ministerio va a ser honrado, va Sí. a ser premiado. Sí, se me olvidó esa parte. Sí, Sí. y cuando me llamaron, cuando Giovanca me mandó esa imagen, yo comencé a llorar y yo decía, yo no lloro porque me van a reconocer, yo lloro porque yo sé que eso estaba en tu corazón. Amén. Y así van a venir muchas cosas. Sí, porque para noticias de ustedes, información, la Confraternidad de Jóvenes de San Pedro de Macorís, evangélico, va a reconocer a Pasión por las Almas y a Brenda Batista por el alto labor que está haciendo y que hizo en estos años con este ministerio. Amén. Y que reconozcan, saber que aunque muchos no han trabajado contigo, Dios siempre está ahí. Amén. Pastora, predicador, porque yo no puedo, porque tú me dejan solo en mi iglesia. Dios no te dijo que te fuera con lo de la iglesia. Dios te dijo que te vayas, que Él va a estar contigo. Amén. Solamente acciona y ve. Sigue predicando la palabra, porque tú estás bombardeando el mundo de las tinieblas. Deja que la palabra transforme, deja que la palabra sea que transforme la vida de las personas y también la tuya, porque al mismo tiempo transforma la de uno. Amén. Y no te desesperes, no te desesperes que vas a ver resultados pronto. Tú dices que no hay resultados, pero en el mundo espiritual Hace rato. hay muchos resultados, créame que sí. Sí. Así que hasta aquí la entrevista, otra vez muchas gracias Amén. por aceptar, porque créame, por un par de meses, como mucha gente que yo invito para entrevistar, sí mismo ella, pero un par de meses, no tengo tiempo, siempre está ocupada. Fue una honra, pero mira qué bendición. Claro. Porque yo sé que a alguien, El tiempo, el momento. alguien Dios va a tocar. Sí, que era Alguna alma va a tocar. Cuando yo voy a los sitios, ahora de TikTok, ay Dios mío, yo sí admiro, yo lloro con su testimonio. Tu testimonio no lo calles, eso te va a servir. Eso va a servir para libertar a muchas personas. Así que ya lo saben, viendo, bendiciones, no olviden suscribirse, darle like, vale, y vayan a TikTok, Brenda Batista, le dejaré el nombre ahí, para que también la visiten. Así que, muchas gracias.